¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial consiste, hay muchas definiciones, pero la mayoría coinciden, en que es dotar de funciones cognitivas a una máquina, funciones cognitivas semejantes a la de las personas, como el cómputo matemático, la lógica lingüística, etcétera. Y para ello necesitamos datos. Datos es la materia prima. Esto es como para una paella que se necesita, el arroz, ¿no? Pues para hacer inteligencia artificial necesitamos datos. Y entonces con esos datos ya entrenamos a la máquina para determinadas funciones. O bien para robotizar un proceso, o pues imaginemos en la industria de los automóviles, ¿no? Haciendo toda la producción en cadena, o predecir ya sea pues una rotura de un componente en la industria o predecir cuándo me van a consumir determinado producto, automatizar un proceso, ¿no? Pues resumir cosas, ¿no? Resumir información y todo lo que eso conlleva. O también, pues hacer predicciones, ya lo hemos dicho, o personalizaciones en todas estas plataformas de entretenimiento, ¿no? Que nos van diciendo que, por cierto, si tenéis tiempo y conocimiento, determinadas plataformas os dan $1 millón si le mejoráis el algoritmo de recomendación. Ahí lo dejo. Entonces ya tenemos funcionalidades, pero ¿qué tipos de inteligencia artificiales existen? Hay dos tipos, según Russell y Norvig, que son dos referentes en la inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial que es persona-máquina, que son sistemas que actúan y piensan como las personas. Y máquina-máquina. Pensemos en un coche autónomo donde 7 ordenadores a bordo se están comunicando entre estos ordenadores, se comparten información y toman decisiones. Entonces ya lo tenemos. Ahora bien, hemos dicho que hacen funciones, hacen tareas. Según la tarea que haga la inteligencia artificial, hablamos de diferentes tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial estrecha, que solamente hace una tarea concreta. Oye, solamente juega la inteligencia artificial, la entrenamos para jugar al ajedrez. ¿Sabrá jugar al guiñote? No, sabe jugar solo al ajedrez. Si la hemos entrenado para leer o extraer la información de la factura, ¿sabrá luego cantarte una chirigota? No, porque la hemos entrenado solamente para extraer la información de una factura. Eso es la inteligencia artificial estrecha. La siguiente inteligencia artificial es la que se llama inteligencia artificial general. Pues se procesa de forma multimodal. No sé si habéis visto la película Her, donde un chaval se compra una inteligencia artificial y se acaba enamorando, multidispositivos, se acaba enamorando de esa inteligencia artificial. No voy a hacer spoiler, ¿no? Pero es muy similar esa conversación, es natural, espontánea, etcétera. Es igual. Y luego está lo que se llama la superinteligencia, que es lo que juegan las series, los titulares de prensa, los robos asesinos, ¿no? Estas inteligencias son increíblemente inteligentes, pero asombrosamente tontas. Asombrosamente tontas. Les falta muchísimo porque no llegan a nuestro nivel de cognición. Pensar en el ser humano, la capacidad asociativa que tenemos, la capacidad de las dislocaciones semánticas, de captar la ironía, la metáfora. Sé que hay personas que... Pero la capacidad de ironía, semántica, luego el conocimiento del mundo... todo esto que tenemos de forma tan brillante las personas y que lo hemos adquirido poco a poco, no lo tienen las máquinas a día de hoy. Y muchas aplicaciones. Y luego tenemos el procesamiento del lenguaje natural, también hay lo que se llama computer vision. Vision, ¿no? Pues me diréis, ¿y también tiene relación con el lenguaje? Pues sí, porque si estamos trabajando en la automatización de un proceso, pensemos que yo me quiero dar de alta en la cuenta de un banco y me piden DNI, pues nota de poder, si soy una empresa, una pyme, notas de poder, mi constitución, etcétera. Y entonces yo hago fotos y extrae la máquina la información. Eso sería vision. Luego también tenemos robotics, ¿no? La robotización, que me diréis, bueno, si son robots de estos, vale, pero si son robots que asisten a personas con discapacidad o a personas que atienden a los asistentes virtuales, ¿no? Y en el área ya del procesamiento del lenguaje natural es el que entrenamos a las máquinas para que entiendan nuestro increíble, complejo, asombroso sistema de comunicación, que es el lenguaje natural. Ahora bien, ¿dónde está el reto? Porque las máquinas hablan en tequiano, hablan en ceros y unos. ¿Tú puedes querer en ceros y unos? Pues decir, yo te quiero un 0,5... Ahí empiezan muchas cosas. ¿Por qué? Porque los datos son datos no estructurados, de naturaleza lingüística. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar con eso, hemos dicho que las máquinas hablan en ceros y uno.
y solamente hablan en un formato que se llama texto. Las máquinas no hablan, aunque yo le hable, eso hay un software detrás, unos programas que pasan la voz a texto. O antes hemos dicho la visión, ¿no? Si trabajo con un JPG, con imágenes, yo voy a utilizar unas herramientas que lo pasan a texto. Con lo cual la riqueza de la comunicación no verbal, imagínate que yo te hago ¡ah! Eso está a texto. Eso la máquina no lo interpreta, es ceros y unos, o la voz, etcétera, el tono de voz, que es muy relevante en la comunicación humana. Incluso el silencio, ¿no? Eso lo pasamos a ceros y unos. Ahí ya estamos quitando un poquito bastante de información, pero lo tenemos que pasar a X y unos, que es lo que se llama no estructurar a estructurar la información. Entonces se utilizan herramientas, redes neuronales, sistemas complejos para vectorizar la información. ¿Qué hacéis vosotras y vosotros cuando hacíais los exámenes de lengua, comentarios de texto? Cuando os daban un texto, ¿qué hacíais lo primero de todo? Venga. Leerlo y luego, ¿qué hacíais? Una vez que después de leerlo, ¿qué hacíais? Subrayar, extraer determinados elementos. Pues esto es lo que hacemos también. Entonces, lo que se llaman tokens. Y seguimos un determinado proceso de procesamiento, de entrenamiento a la máquina. El entrenamiento del lenguaje tiene que ser muy supervisado, muy supervisado. ¿Qué me podréis decir? Hombre, pues yo utilizo una herramienta generativa que le pongo palabricas, un prompt que se llama, y me da. Sí, pero si tenemos que trabajar en determinados entornos, pensar en farma, salud o incluso videojuegos, donde tienen que pasar toda la información del videojuego y ascribirla a determinados países y que no pueden meter la pata porque es un impacto muy económico y reputacional, tienen que traducirlo muy bien y tienen que supervisar que eso esté muy bien, el lenguaje, ¿no? O imaginaros en detección del fraude. Si estamos trabajando con detección de fraude, no me puedo equivocar, ¿no? No me puedo equivocar porque es un término que se utiliza mucho en inteligencia artificial que se llama accuracy, que es el ratio el porcentaje de acierto. Entonces, en el porcentaje de acierto, en el lenguaje, hay que entrenarlo de forma supervisada. ¿Por qué? Porque lo que nos diferencia, en su maravilloso discurso de Núria Oliver, en su acceso como académica de la Real Academia de la Ingeniería Española, que os recomiendo, que lo deberíais de leer, es Inteligencia Artificial, Ficción, Realidad y Sueños. Ella expuso cuáles son las diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Bueno, pues estábamos varias lingüistas en la sala, nos miramos, nos agarramos y dijimos, las lingüistas y los lingüistas vamos a salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque el primer punto que ella señalaba era la semántica y los sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Luego también señalaba, pues os acordáis de las dubitativas, las desiderativas, las causativas, la capacidad de pronta asociación de un concepto con el conocimiento del mundo. Eso las máquinas no lo tienen, las máquinas son muy tontas, son loros, son loritos.